buenos días. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo. Y bueno, la entrevista que queremos hacer es acerca de la estructura de la historia clínica que maneja profesionales de la salud. Quisiera saber su nombre primeramente, con quien tengo el gusto, por favor. Claro, mi nombre es Solange Escudero, soy psicóloga clínica e igual graduada de la Universidad Nacional de Chimborazo. Ya, muchas gracias. Quisiera saber la estructura y qué aspectos nomás se maneja dentro de la historia clínica, como los datos informativos, la anamnesis y todos esos aspectos. No sé si nos podría comentar cómo usted maneja. Claro, es muy importante reconocer que hay dos tipos de historias clínicas o como yo las manejo. Hay veces en donde llegan los pacientes con un motivo de consulta bastante, o sea, que requiere una contención emocional en ese momento. Entonces ahí es como una historia clínica sumamente breve, ¿no? Tal vez unos datos personales sumamente básicos, nombre, edad, a qué se dedica y cuál es el motivo de consulta, y ahí sí comenzamos a dar contención emocional porque la persona la requiere. Pero si ya es un poquito, la persona tal vez viene un poquito más calmada y ya se necesita hacer otra estructura clínica, y sí ya vendría como la estructura clínica completa, en donde ya se obtiene datos personales, nombre, edad, cédula, teléfono, en caso de alguna emergencia, quién podría comunicarme, a qué se dedica, cuál es su estado civil, si tiene número de hijos y si ha tenido una atención previa psicológica. Y en caso de que lo haya atendido, ¿por qué? O cuál fue el motivo para que esa persona haya accedido a una atención psicológica. Eso de ahí adentro de datos personales. De ahí viene el motivo de consulta, y bueno, lo que nos dice, y de ahí vendría ya historia de la enfermedad. Es decir, cuánto tiempo está teniendo esta persona la sintomatología o la patología presente. Entonces hacemos historia de enfermedad y ahí sí viene ya lo que sería anamnesis. Depende mucho del caso, pero por ejemplo, si queremos tener una historia completa, se hace desde la infancia, en la etapa prenatal, concepción, todo. Si es que no se requiere tanto, se hacen más puntos bastante puntuales, por ejemplo, infancia, adolescencia y jóvenes. Esos son como que 3 puntos bastante fuertes, lo que ayuda bastante a tener o conocer la historia clínica. Exacto, los antecedentes. Pero también tenemos que tener una diferencia. Este es solo únicamente de la persona. De ahí tenemos que ver también los antecedentes familiares. Es decir, si es que, por ejemplo, dentro de la familia tenemos alguna persona que tenga consumo activo o haya tenido algún consumo, o si también ya se presentan ideas o pensamientos suicidas o otro tipo de enfermedades mentales. Eso en cuanto a la anamnesis familiar. De ahí ya se le recolecta todo lo que es la información también de anamnesis de la persona, y de ahí ya después sería como que ya sacó ese apartado, y de ahí ya viene todo lo que es examen mental, cómo está orientación, tiempo y espacio, pues cómo está su voluntad, hábitos y todo eso. Entonces de ahí ya se tiende igual. Ese es el apartado de evaluación entonces. Sí, eso es dentro de apartados de evaluación. Hay un ítem que se llama examen mental. Entonces ahí nos vienen todos los pensamientos, orientación, lenguaje, atención, memoria. ¿Y esas pruebas psicométricas? No, ahí solo es un examen mental. Un examen que tú, o sea, por ejemplo, cuando tú llevas hablando, tú ya te vas dando cuenta, ¿no? Si tal vez está concentrado, si tiene bastante distractibilidad, qué pensamientos tiene, si tal vez tiene alguna alteración en pensamientos, incluso igual la voluntad, el sueño y todo eso. Eso vendría en examen mental, y hay una partecita más abajo que te viene hábitos. Entonces viene sueño, alimentación, y bueno, ahí también depende de cómo, si desean aumentar, ¿no? Pero yo tengo también sexual y todo eso, para ver si es que tal vez está habiendo alguna afectación también en eso. Después de este apartado, ahí sí ya vienen los exámenes o de cierta manera las baterías psicométricas. Entonces ahí en caso de que requieran, ¿no? Baterías psicométricas o baterías proyectivas. Obviamente depende eso mucho del psicólogo, si es que quiere como que aplicarlas o no en las proyectivas, pero de una u otra forma nos ayuda a orientarnos un poquito o de cierta manera ver qué nos está queriendo ocultar. Obviamente esto depende mucho de la interpretación, ¿no? Pero sí nos ayuda un poquito. Entonces vienen actividades psicométricas, ya viene todo lo que son baterías psicométricas, baterías proyectivas, y de ahí ya vendrían los resultados dentro de los exámenes, y posterior a eso ya viene lo que serían los diagnósticos. Diagnóstico presuntivo, diagnósticos diferenciales y diagnóstico definitivo. Entonces tenemos esos 3 tipos de diagnóstico, y posterior a ella ya vienen recomendaciones y sugerencias. ¿Qué recomendaciones nosotros tenemos? ¿Qué sugerencias tenemos? Y posterior a ahí sí ya viene el plan de tratamiento como tal, en donde ya se establece como que una tablita de qué tipo de sesiones se tendrá, con qué línea vas a manejarte y todo eso.
O sea, esa sería toda la estructura. Sí, esa sería ya una estructura de una historia clínica completa. Completa. Ajá. ¿Y nos podría hablar un poquito más de la breve? Es como que solamente los datos... Sí, de la breve es sumamente, es bastante sencillita, o como yo le hago es bastante sencillita. Son datos personales, pero sumamente, o sea, por ejemplo, nombre, o un nombre y un apellido, o solo el nombre. La edad que tiene y tal vez, bueno, también es bastante importante decirle a qué se dedica y cuál es su estado civil, si está soltera o en algún tipo de relación. Y de ahí el motivo de consulta. Motivo de consulta e historia de la enfermedad. De ahí como que motivo de consulta, sabe que me está pasando tal cosa, historia de la enfermedad, estoy teniendo de esto desde hace 2 años, por ejemplo. Okay. Entonces ahí ya no entra tanto como que dime cómo, a los cuántos meses naciste, porque la paciente necesita una contención emocional en ese momento. Entonces como que no me sirve tanto decirle, y dime, gateaste, no gateaste, todo eso. Entonces como que son situaciones comúnmente graves para la persona y se aplica este tipo de historia. Ajá, y ahí también se aplica también lo que te decía, solo decir, o solo que me cuentes ciertas historias o ciertos momentos de su vida. Por ejemplo, me dicen, no, es que esto me pasa desde la adolescencia. Ok, cuéntame acerca de tu adolescencia, ¿qué pasó en tu adolescencia? Entonces ya no es como que necesito desde que nació, sino solo la adolescencia en sí. Eso también es lo importante. Ya, muchísimas gracias, eso era todo. Muchísimas gracias y bueno, terminaría la entrevista con la psicóloga. Muchas gracias. En la parte de evaluación, donde que se administran los test psicométricos o proyectivos, para usted, ¿cuáles son los más usados o cuáles son usualmente los cuales usa? Para, por ejemplo, evaluar depresión y ansiedad, los más usados son los test de depresión de Beck y el test de ansiedad de Beck. Incluso, como son bastante buenos o bastante de una buena formación en screening, entonces es bastante accesible para el paciente. En caso de personalidad, yo uso el de Salamanca y el de 5PF. Como les digo, son cuestionarios bastante chiquitos, entonces no les cansa bastante a los pacientes, porque sí me ha pasado en que al principio quise tener como que una extensión bastante grande, ¿no? Aplicándole los de 1000 o así, que son alrededor como de 200 preguntas. Entonces me iba en una sola sesión, la mitad de un solo test. Entonces como que les cansaba, como que decían, no, es que ya solo me está pregunta y no hacemos nada. Entonces prefería hacer las que son como que un poco más rápidas, son solo cuestionarios o screening, y de ahí ya, y como es algo más para complementar, porque en sí lo que más nos sirve es la entrevista clínica. Entonces si tú ya tienes una entrevista, el eje clínico, entonces tú ya vas viendo más o menos a qué se va orientando. Entonces solo los test lo utilizo más como que para comprobar si es que si está teniendo ese diagnóstico. Pero de ahí ya te digo, los que son más rápidos, depresión, ansiedad, los de Beck. Entonces eso lo maneja en una sesión. Sí. Porque son rápidos, ¿verdad? Sí, son bastante prácticos, entonces tal vez le llegan unos 5 o 10 minutos máximo al paciente. Entonces ya solo se trabajaría con el paciente unos 5 o 10 minutos, y pide ahí los 40 otros minutos restantes, ya se podría trabajar en otras cosas con el paciente. Ok, muchísimas gracias.